Hola, buenas tardes, querido auditorio de la Náusea TV. Sean bienvenidos a una nueva mesa. El día de hoy me encuentro con Rafael de la Garza Talavera y vamos a platicar un poco sobre este exabrupto que ha habido últimamente entre Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Salinas Pliego. Recordemos, digamos, que hace unos días, una semana, Ricardo Salinas Pliego se pronunció contra la administración de AMLO y contra el SAT en particular, acusando de un cobro de impuestos que describió como una extorsión, ¿no? El exabrupto del empresario le dio la oportunidad, a su vez, al presidente para despotricar en la mañanera, y fue el titular del SAT, Antonio Martínez Danigno, quien reveló la deuda millonaria de Salinas con Hacienda, una deuda que según ellos asciende a los 64,000 millones de pesos en impuestos, 53 de ellos por juicios fiscales anteriores y 10,000 más por créditos emitidos durante la administración. La posición libertaria del así conocido tío Richie es bien conocido, ya que desde hace años ha emprendido una política de redes sociales que está basada en la confrontación al más puro estilo de un reality show o de otras figuras políticas como Milley o Trump incluso, y una crítica constante al Estado, ¿no? Y lo que él llama gobernícolas, esta palabra que le encanta. Si bien al inicio del sexenio la relación entre Salinas Pliego y AMLO había sido amistosa, por decirlo menos, recordemos que Banco Azteca era el encargado de manejar el dinero de los programas sociales de la administración hasta que se crea el Banco del Bienestar. No obstante, tras no hacerlo más, las confrontaciones entre estos dos personajes han sido constantes y nos marcan también, por supuesto, intereses además de comerciales, políticos. ¿Cómo ves tú el panorama, Rafael, en torno a ese tipo de pugnas entre estos dos actores? Sí, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí otra vez con nuestros suscriptores, con las personas que nos siguen. Efectivamente, todo podríamos quedar en pues un pleito ahí de lavadero, ¿no? Entre el presidente de la República y uno de estos millonarios. Pero en realidad, si le rascamos un poco a la olla, hay varias cuestiones importantes aquí que señalar. En primer lugar, el personaje, Ricardo Salinas Pliego, que es creo que bisnieto del que funda Salinas y Rocha en Monterrey, allá en la primera mitad del siglo XX. Y cualquiera puede decir, es un empresario heredero de varias generaciones de empresarios exitosos, etcétera, etcétera, etcétera. La clásica historia. Pero en México, como en buena parte de estos países del mundo, las fortunas se hacen siempre con apoyo del poder político. Usted no puede hacerse millonario si no tiene apoyo del poder político y si no tiene relaciones en el poder político. ¿Sí? Y este es el típico caso. No es el único, hay otros, Carlos Slim, Harpelú y otros, que básicamente con la reconversión del modelo económico en los años 80 se convirtieron en empresarios poderosos que nunca fueron. ¿Sí? Con todo respeto, tener una mueblería, hombre, podrás tener usted 50 mueblerías a lo largo del país, pues no lo hace usted un hombre precisamente entre los primeros 3 o 4 millonarios del país, en lo absoluto, ¿sí? Dicho de otro modo, el trabajo honrado y tranquilo no hace millonarios, con todo respeto, digo, se lo dice alguien que, ¿cómo le diré? Que se dio cuenta a lo mejor afortunadamente tarde y dijo, bueno, pues ya ahí muere, ¿no? Así me quedo, ¿no? Lo que tenemos es que aquí los grandes empresarios crecieron precisamente con la reconversión del modelo. Y es ahí donde este señor, ¿sí? Empieza a catapultar sus negocios, que no pensemos que recibió la molería y ya no. En realidad, abre otros negocios como el de Electra, que también era un negocio familiar, y lo reconvierte, ¿sí? Pero lo reconvierte en este contexto político en el cual nos vamos a encontrar con que después de esta ruptura de empresarios con el PRI, precisamente con López Portillo y después en parte con Miguel de la Madrid, debido sobre todo a la nacionalización de la banca, pues lo que tenemos es
reconfiguración de las relaciones entre gobiernos neoliberales y los empresarios. Y se elige un grupo de empresarios para favorecerlos precisamente con la venta de los activos nacionales. Y es ahí entonces donde podemos encontrarnos con que, pues, este señor Salinas, le ofrecen la televisora estatal, famoso Canal 13, la televisión del Estado, a cambio de una cantidad de la cual le será prestada por el hermano del presidente, según dicen algunos, eh, una buena fuerte cantidad, precisamente para que pudiera lograr comprar una empresa a costo irrisorio que no reflejaba lo que valía. Lo mismo pasó con Telmex y con otras empresas. Y es ahí donde entra entonces Salinas Pliego y se convierte en un actor político. No es que antes no lo fuera, pero de ahora en adelante va a ser uno de los consentidos del régimen, porque además con la televisora va a apoyar y hacer campañas en apoyo al PRI. ¿Sí? Y nunca se enoja con el PRI, claro, porque el PRI siempre lo favorece y sobre todo le condona impuestos, o se los cobra. Pero el PRI luego lo hace las cosas bien y entonces en lugar de borrar eso, simple y sencillamente no se lo cobró, le dio créditos y dejó que la cosa se fuera, no, juntando. Hay para el que venga, para el que venga, para el que venga. Y es así como en 2018 llega el gobierno de Andrés Manuel y empieza todo muy bien, son grandes amigos, se dicen amigos. Recordemos que los capitalistas no tienen amigos, los políticos tampoco, solo tienen intereses. Y entonces es muy claro que para el presidente de la República le conviene no estarse peleando con un personaje que además tiene, además de los medios de comunicación, pues tiene una forma muy particular, ¿no? Muy inspirada en Donald Trump y ahora en Milei, dices tú gobiernícola. Eso es lo que dice Milei, no se lo inventó él. Es básicamente meterse en esta camisa ideológica de libertario para ocultar básicamente pues, que no quiere pagar y que como le dijeron en sexenios anteriores que gracias a sus servicios no se le iba a cobrar, pues ahora está molesto porque el presidente en turno le dice, no, pues sí te vamos a cobrar y te vamos a cobrar todo, ¿no? Entonces, claro, esto representa no solamente un golpe económico, sino sobre todo un golpe a su poder. Que obviamente su poder se basa en su poder económico. Es así de simple. Entonces, es un personaje el típico capitalista pirata. Recordemos la invasión a Canal 40, toda esa discusión, a lo mejor la gente más joven no lo recuerda, pero es así como se hizo y se transmite del Chiquihuite la señal de TV Azteca, me lo digo. Por eso era tan importante el canal. Y el presidente Fox lo deja a cambio de pues, coberturas no amigables en los medios de comunicación. Entonces tenemos un personaje que en lo económico se enriquece precisamente al calor de estas reformas económicas y después acumula un enorme capital porque no paga impuestos, ni aquí, y como bien comentabas tú, tampoco en Estados Unidos, no paga préstamos. Sí, es un hombre, es un típico millonario, hombre poderoso que básicamente le, o sea, le podrá vender, te podrá comprar, pero el asunto es que te pague. Porque con el poder que tiene y el conocimiento que tiene en términos de manejos judiciales, pues él puede básicamente evitar que le pague, que pagar. Y eso es básicamente el cálculo, no solo de él, de todos, de todos. Todos se manejan así. Pregúntele a Donald Trump cómo le hace. ¿Sí? Entonces, no, pues demándame. Ahí vemos. Y ahí nos ponemos de acuerdo y ahí no la llevamos y pueden pasar 5 años, 6 años, 8 años. Entonces, claro, eso era lo que pasaba básicamente con Salinas Pliego hasta que llegó su tope. Pero esa es la manera de hacer fortuna. Digo, eso es lo que hay que tener claro. No es una, no es una desviación, una patología. No, no, no. El capitalista hace dinero no solamente vendiendo un servicio, un producto, sino además y sobre todo apropiándose de riqueza ajena más allá de lo que vende y compra y fabrica. Es decir, de impuestos, o sea, de dinero público, de concesiones, que son cuestiones públicas, de negocios cedidos por el Estado,
que también es una cuestión. Esa es la manera. Sí, México no tiene una burguesía independiente, autónoma, en general ninguna lo es, pero en México tradicionalmente los grandes millonarios del país se han hecho millonarios por alianzas con el Estado. Y listo. Y este es un caso paradigmático, aunque no el único. Yo dejaría esa Claro. parte económica ahí, ¿no? Sí, sí, no, bueno, y justamente la conexión con los temas políticos creo que se pueden ver en varias facetas. La cuestión del préstamo que recibe del hermano del presidente, de Raúl Salinas de Gortari, ya fue incluso declarada por él en una entrevista. Aceptó que le prestó dinero. Menciona que según no hubo nada ilegal por ahí. Yo no sé si Raúl Salinas de Gortari puede hacer negocios legales en su vida. Dudo que muchas empresas lo hagan, alguno tal vez sí, Raúl Salinas, pues no sé por qué me cuesta creerlo. Y también mencionó en su momento que Carlos Slim también le prestó dinero, ¿no? Porque según él fue una inversión muy, muy grande y la televisora del Estado no lo valía. Yo no sé qué clase de empresario paga más de lo que debe por algo, ¿no? En este caso fue al revés. Y peor aún, de hecho, en 2003 salió una demanda de Raúl Salinas de Gortari donde pedía que le regresara lo que le había prestado en su momento, porque a 10 años no le habían pagado, ¿no? Aparte de eso, recordemos que justamente en la época de los noventas, a fines de los noventas, cuando Cuauhtémoc Cárdenas era el regente de la Ciudad de México y se estaba lanzando a la presidencia de la República, eh, Salinas orquesta toda esta campaña mediática que en verdad fue interesante, fue importante, contra Cuauhtémoc Cárdenas, achacándole la muerte de este presentador que olvido su Paco nombre, Stanley, Paco de Paco Stanley. Stanley, y saliendo en televisión abierta sus presentadores y él también incluso llamando pues a desconocer al gobierno de Cárdenas porque era el culpable de todo lo malo que estaba pasando en Ciudad de México. Y más allá de que en este canal no seamos asiduos ni de Cuauhtémoc Cárdenas ni de Andrés Manuel López Obrador, evidentemente, lo cierto es que la televisora de Salinas Pliego ha funcionado de esa forma para justificar políticas de Estado cuando se trata del PRI y del PAN y para criticar a los partidos de esta izquierda insípida, no tanto el PRD como Morena. Recordemos que durante la pandemia también Javier Alatorre, este eterno presentador, salió a proponer desconocer todo lo que Hugo López Gatell decía, ¿no? En torno a cómo llevar la cuestión de la pandemia. Y posteriormente, hace cosa de unos meses, llamó a que los mexicanos se armaran porque la situación de violencia en el país es incontrolable, lo cual es cierto, pero el llamado y los golpeteos no obedecen a una suerte de sentido social y de interés. Es justa y llanamente un golpeteo político contra un gobierno que, más allá de sus múltiples errores durante esta administración, en términos económicos, en términos del SAT, sí han presionado a algunos empresarios a pagar las deudas millonarias que tenían, ¿no? En este caso, Salinas, pues está inmiscuido en esto. Y para que hablemos un poco más, Rafa, en torno a las cuestiones políticas, el hecho de que Salinas Pliego se haya hecho, se haya construido toda esta imagen, ¿no? Del tío Richie, de alguien que se pelea incluso con gente de a pie en Twitter, ahora ex, que es grosero, que es altanero, que es machista, evidentemente, que tiene toda esta faceta populista, nos hace recordar justamente a personajes como Milley, como Trump y demás, porque tampoco pareciera descabellado que él fuera un personaje capaz de atraer a una parte de la población descontenta con la clase política, como así lo llaman, y que en este entorno en el cual se nos satura todos los días con decirnos, con el peligro de esta derecha, ¿no? De una derecha que viene de ascenso, ya hemos hablado de Verástegui, ya hemos hablado del PAN y de Vox, etcétera. ¿Tú cómo ves, digamos, este entorno para que un personaje como Ricardo Salinas Pliego pueda tener una posición política ya no tanto desde el ámbito mediático y fuera de las instituciones, sino como algo incluso que pueda pelear dentro de algunas posiciones políticas? Sí, efectivamente, Jesús, esto que tú señalas, llama la atención, es decir, toda esta postura que él tiene y que ha recrudecido los últimos años,
lo pone más o menos en una perspectiva política, ¿sí? Es decir, todo este manejo mediático que él tiene no es para cuidar sus negocios, porque los negocios se cuidan en lo oscurito, no se resuelven en público, ¿sí? Y normalmente el empresario, gran empresario, estamos hablando de los grandes empresarios, no manifiestan su descontento en público, lo trabajan todo en privado. ¿Por qué? Porque es donde está su poder. Aquí tenemos el caso de un dueño de una televisora, ¿no? Entonces, pues obviamente para él, sí, es obvio que puede utilizar su empresa precisamente pues, para posicionarse. Y sí, efectivamente, esto que tú mencionas, yo lo veo también, sobre todo en los últimos años, en términos de un personaje que se dio cuenta de que ser todo esto que tú mencionas, hiriente en comentarios, discriminación, racismo, machismo, métale todos los machismos, ¿no? Que están ahorita en Pandorga, que están ahorita en la silla de los acusados, y usted va a tener la foto de este señor, ¿no? Y esa foto es muy atractiva, ya, porque ya vimos que antes se pensaba que una persona que hablaba así, yo me acuerdo de Fox, que a mitad de campaña de Fox le dijeron, o le bajas al tono y las mentadas de madre, porque no te está ayudando. Y entonces como que le bajo. Pero hoy por hoy los políticos manejan lenguaje soez, discriminación, chistes misóginos, etc., para conectar con una parte del electorado y de la gente. Y lo hacen, lo logran. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de la gente es machista, discriminatoria y racista. ¿Qué quiere usted? Parte de esta cultura en la que hemos vivido, que siempre ha sido una cultura colonialista, que es eminentemente racista. Entonces, cuando nos discriminan y nos tratan con epítetos racistas, pues nosotros contestamos de la misma manera, que se puede, pues es lo normal, digamos, entre comillas. El discriminado discrimina, ¿sí? Ojo. Entonces, con respecto a lo político, aquí tenemos varios elementos. ¿Por qué? Porque tenemos a un personaje que por cuestiones familiares tiene una alianza con un partido político, el PRI, el Partido del Estado. Pero llega un momento en que el Partido del Estado se rompe, en el año 2000 ganan los panistas y entonces empieza ahí una reconfiguración de lealtades que liberan a muchos de los políticos de sus lealtades con el partido viejo, sobre todo si después nunca más vuelven a ganar. Claro, el paréntesis de Peña parece ser un momento en el que se imaginaron que las cosas podrían volver a ser como antes, pero fue nada más un paréntesis. Entonces tenemos ahora empresarios, en particular Salinas Pliego, que no tienen ninguna deuda de lealtad con ningún partido. Tan es así que tiene hijos, sobrinos, empleados, etcétera, en distintos partidos políticos, en distintos puestos, en distintos estados del país. Su hija parece que va ya para senadora. Sí, la famosa telebancada no es un invento y la tiene. Sí, entonces, pero no es suficiente. Como le decía, las cuestiones económicas no se resuelven en público tirando tuitazos, no, se resuelven en privado. Ahora, entonces, ¿por qué lo hace? Lo hace con fines políticos, no económicos, ¿sí? Y los fines políticos tienen que ver con exposición a medios, con enfrentarse con un presidente que tiene sectores que no lo quieren ni tantito, ¿sí? Y sobre todo de demostrar esta típica cultura del whitexican, por decirlo de alguna manera, ¿no? De estos ¿no? Mexicanos y mexicanas que se sienten superiores en términos raciales por el color de su piel o por el tamaño de su bolsillo. Y estos personajes son particularmente los menos o los malquerientes típicos del presidente de la República. Entonces el mensaje no está tirado a lo loco. Todas las cuestiones que hace tienen un grupo blanco y es ese grupo blanco, ¿sí? Que básicamente maneja toda esta visión libertaria, como tú bien lo dijiste, y un odio visceral sin ningún argumento a todo lo que suene a redistribución de riqueza, ya no digamos socialismo, no, es redistribución de riqueza, apoyo a la gente necesitada, altos impuestos a los ricos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que el presidente, pues, ¿qué podemos decir? ¿Le está dando cancha? Pues sí, otro más listo se queda callado, pero es que no puede quedarse callado cuando
cuando lo mencionan directamente. No, no es el estilo del presidente. Entonces, ¿esto a quién le conviene? Lo hacen los dos por intereses. Claro, el presidente lo que quiere es mostrar que él está básicamente haciendo cumplir la ley porque como él dice, sí, es mi amigo, pero por encima de la amistad está el pueblo. Y entonces, no, pues él jala para su molino. Y Salinas Pliego también, y defiende que él es un hombre trabajador, critica a todos los que envidian su riqueza, sí, pónganse a trabajar, los discrimina, etcétera, pero sobre todo se está peleando con el mero mero, ¿sí? Y si bien no lo señala directamente, se contesta y lo dice. Y esto es capital político, él está generando básicamente una corriente de opinión. Vamos, es un influencer, casi me apura usted. Es un influencer como Elon Musk, además de ser empresario, está todo el día, ¿verdad? Tratando de mover las fichas para su ventaja. Y eso es básicamente lo que está haciendo Salinas. ¿Podrá llegar a ser un candidato de elección popular? Tiene todos los elementos para ser. No sé, me recuerda a Han Rong o otro de estos piratas medio criminales, gangsters, ¿no? Con el cual Morena quiso hacer alianza, pero al final pues, se cebó todo porque pues, el otro no lo van a callar. Entonces, esto es, yo creo, un poco la derechización de nuestra política. Cuando se habla de la derechización de la política de México, hay que ver que precisamente los candidatos en ciernes fuertes no vienen de la izquierda, sino de la derecha, ¿sí? Y en Salinas Pliego tenemos un personaje que puede resultar atractivo, ¿sí? Y en cuanto él lo vea, cuando él lo decida, podrá hacerlo sin ningún problema. Insisto, ya tiene lealtades con varios partidos, tiene una enorme cantidad de dinero que es lo que se necesita para ganar una elección, pero sobre todo también tiene una postura política, una pseudo ideología, si usted quiere, que lo va definiendo ya y lo va acercando a ciertos grupos de votantes. Entonces, pues no le sorprenda a usted y que en un futuro este señor aspire pues a la presidencia de la República. No creo que vaya a aspirar a menos, ¿verdad? Pero ese es el tipo de personajes que la política contemporánea está de alguna manera favoreciendo, entonces pues que no les sorprenda. Digo, lo dejo aquí como una cuestión política, aunque no hay que olvidar que la clave de su poder político y de su presencia es su poder económico. Entonces eso es lo primero que tiene que defender, porque si no, va a estar difícil, no sé tú cómo lo veas. Sí, sí, no, bueno, y creo que con esto podemos ir cerrando. Justamente, aparte de todas estas características que son atractivas para una parte de la población, lo central es el dinero, porque sin él se le acaba todo su cuento de el self-made man, ¿no? Del hombre que se hace a sí mismo, que está en contra de estos resentidos sociales, como él los llama, y de la distribución, pues todo esto se cae si se queda sin sus empresas. Y lo cierto es que la deuda con el SAT no es lo único que le tendría que preocupar. Recordemos que la reestructuración de bonos que TV Azteca trató de hacer en Estados Unidos con sus acreedores no fue posible, trató de llegar a un acuerdo con los acreedores que estaban reclamando su dinero ya que en 2024 se vencen los bonos. Y lo cierto es que ha tenido caídas importantes. Recordemos que incluso en 2023 la empresa dejó de cotizar en la Bolsa de Valores mexicana ante la falta de información de su situación financiera, que muchas personalidades han argumentado como grave, ¿no? Salinas Pliego ha salido a desmentir, dice que no hay ningún problema. Lo cierto es que tanto TV Azteca como Banco Azteca y sus empresas satélites como Total Play, etcétera, han tenido importantes caídas económicas y esto, digamos, se vuelve un problema serio ante un gobierno que, en el caso de continuar en otros 6 años, que es lo más evidente que va a pasar, que va a llegar Claudia Sheinbaum, pues la política fiscal no tendría alguna forma de cambiar. Entonces su situación económica va a seguir cayendo, ¿no? Este tema obviamente dará para mucho porque, bueno, se acerca cada vez más el día de la elección y este tipo de conflictos entre Salinas Pliego y AMLO, pues se van a seguir reproduciendo constantemente. ¿Alguna idea para cerrar, Rafael? No, no, pues que estemos atentos porque digamos que es más que claro que para la oposición no hay manera de ganar legalmente, van a tener que patear el tablero, ¿sí? Tratar de anular la elección o de desprestigiarla, en fin, porque no la van a ganar de ningún
¿no? Y yo creo que aquí las televisoras y personajes con este espacio y esta influencia como Selena Pliego pueden jugar un papel determinante. Entonces, sí, efectivamente, habrá que estar atentos. Y pues nada más mencionar que yo no sé cómo el presidente dice que son sus amigos, o sea, no lo entiendo, pero este es el equilibrio del político, digamos, con una ideología populista, sin llamarlo de manera que demerite, ni mucho menos. Sí, de esta visión de quedar bien con Dios y con el diablo, ¿no? De estar con los empresarios y de estar también, ¿no? Con el pueblo. Entonces, pues ese es el riesgo, pero este tipo de figuras van a seguir apareciendo en nuestro país y en Latinoamérica y en el mundo, y no es algo que venga, está ya aquí, y ese estilo probablemente frente a la frustración de amplios sectores de la población pueda resultar este, efectivo en las elecciones. Eso sería, Exacto. Jesús. Gracias. Perfecto, Rafael. Bueno, querido auditorio, con eso terminaremos esta mesa. Les recordamos, si les gustó el video, compartirlo, darle like, suscribirse al canal y también recomendarnos y sugerirnos algunos temas que ustedes quisieran que trabajaríamos. Se acercan los tiempos más políticos del país cada 6 años y pues seguiremos con este tipo de análisis para ir desentrañando un poco las redes de la política en México. Gracias. Ahí queda. ¿Qué fue? Como media hora, ¿no?